Saludo con gusto, ¿cómo está? Estamos aquí en javiersolorzano.com, ¿cómo le ha ido? Oiga, pues mire, sé que parece así como recurrente o como ahí sí. Desde hace tiempo yo me permití decirle que los grupos de autodefensa eran una solución que iba a ser, que era un alto riesgo y que eran una solución momentánea, pero que no nos iban a solucionar el verdadero problema de fondo. ¿Por qué razón? Porque, digamos, al fin y al cabo, el origen de los grupos de autodefensa es el hecho de que ellos utilicen la violencia, las armas, para defenderse y para impartir justicia. Claro que habla de una buena cantidad, una muy buena cantidad, le digo, por parte del propio Estado, habla de sus incapacidades, ¿no? Habla de la incapacidad de que a lo largo de mucho tiempo hayan sido incapaces de poder establecer mecanismos de vigilancia en algunas zonas del estado de Michoacán, por no decir en todo el estado. Y entonces esta proliferación de los grupos de autodefensa, ¿con qué tienen que ver? En buena medida con la ausencia de gobierno, la ausencia de Estado, la ausencia de seguridad, la ausencia de vigilancia. Así aparecieron los grupos de autodefensa. Hay muchas cosas que decir sobre ellos, porque como sea, hay que reconocer una parte, nos resolvieron un problema que, y además generaron en nosotros una toma de conciencia muy importante respecto al papel que tienen que jugar el gobierno, y yo creo que no nos hagamos. El gran sacudimiento de Michoacán de este año, de esta administración, se generó a partir de los grupos de autodefensa que enfrentaron de manera abierta y definitiva, y lo recordamos y si quiere le damos una vuelta y otra vuelta, a los caballeros templarios. Eso generó la atención del gobierno. El gobierno se dirigió a esos grupos, el gobierno se dirigió hacia esta zona y se dirigió con tanta vehemencia a esta zona al ver que tenía un escenario que podía precipitar en circunstancias y situaciones verdaderamente inéditas e incontrolables. Entonces se hizo un trabajo que yo creo que hay que reconocer que fue bueno. Pero el origen, va de nuevo, el origen de los grupos de autodefensa, pues es un origen que no iba a generar un proceso de cohesión o un proceso homogéneo, porque al fin y al cabo son muchos grupos, y porque el origen mismo de hacerse justicia por propia mano les da un poder, o asumen ellos que se les da un poder que, además, siendo tan reconocidos por el gobierno, los coloca en una situación en donde ellos casi terminan por hacer lo que quieran. O sea, ¿cómo se explica usted que digan que ahora vamos a entrar a Morelia como si en Morelia no hubiera gobierno, supongo yo, o no hubiera estado, o no hubiera qué, ¿no? No, vamos a entrar a otro lugar y a otro lugar, y así están, vamos a entrar a muchos lugares. Y cuando uno dice, bueno, que todo el estado está bajo la misma, todo Michoacán está bajo la misma situación apremiante, límite respecto al tema de la seguridad, y yo creo que no. Yo no digo que la situación sea fácil en el estado ni de broma, es muy complicada, lo he podido recorrer, pero no es lo mismo Apatzingán que otras ciudades, así de fácil. No es lo mismo la zona que tiene que ver con Morelia que la que tiene que ver con la zona de Tierra Caliente, aunque se tengan los mismos vicios, se tenga la presencia de grupos de narcotráfico, de narcomenudeo, todo eso al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy las autodefensas están confrontadas, y están confrontadas de manera fuerte algunos grupos de ella. Y yo no sé en qué pueda acabar esta confrontación, porque no se ve por dónde pueda resolverse, porque ya ahora resulta que Hipólito lo tuvieron que sacar de un lugar, ahora resulta que no hay ya se está perdiendo el control, y ahora resulta que ¿con quién va a dialogar el gobierno? No es casual que el secretario de Gobernación haya dicho sería el colmo que estuvieran enfrentados. Pues señor secretario, le tengo noticias. Es el colmo, y el colmo está ahí manifiesto y está enfrentado. Yo le insistiría en algo. No se trata aquí de perder o de desacreditar por lo que está pasando el valor, el peso de los grupos de autodefensa. Pero espéreme, este era un escenario que era previsible que se pudiera dar, que se enfrentaran, porque son grupos heterogéneos, no homogéneos, y porque hay también una lucha ahora por la vocería y por la presencia, ahora que empiezan a pasar cosas, y porque además también es evidente que se le ha pegado a los caballeros templarios, y los caballeros templarios pueden estar eventualmente influyendo a los grupos de autodefensa para descontrolarlos y desubicarlos, porque también los caballeros templarios, ante la cercanía de su fin, lo digo como hipótesis, algo que pudiera pasar es que ellos estén buscando a como de lugar, moverse, meterse, y que no entren en ese terreno en donde la justicia se les va a aplicar o se les tendría que aplicar.
Aquí andamos, es una situación delicada. Va a ver que no va a estar tan fácil. Me permití decirlo desde hace tiempo y lo vuelvo a repetir ahora. Los grupos de autodefensa sí fueron una solución inicial, pero el problema es ahora qué hacer con ellos. Y eso nos lo venimos preguntando hace como 2 meses. Ahí le mando saludos, javiersolórzano.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.